Manuel, yo estaba de hecho mirando los números, las estadísticas que presentaron desde el INE y toman evidentemente y hacen un corte desde el año 2022, no van más para atrás, por esta cuestión del censo que finalmente arrojó que éramos un poco más de 6 millones de personas y evidentemente eso terminó reconfigurando e impactando en los datos anteriores al 2022 y entonces el corte se hace solamente desde ese año y obviamente hay una reducción importante de lo que ya también estaba diciendo Iván Ojeda en materia de pobreza. Bueno, en realidad hay un tema que es importante de tenerlo en cuenta. La pobreza viene disminuyendo desde hace 20 y pico de años, ¿verdad? O sea, no es una cuestión que en realidad se pueda decir que es una cuestión que la ha hecho este gobierno, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que si bien la pobreza ha disminuido a lo largo de distintos gobiernos, el gobierno lo que hace es mide la pobreza en general. Y los impactos que han tenido los programas sociales han sido relativamente pequeños en general en todo este tiempo, ¿verdad? Y no estoy hablando de este gobierno, sino estoy hablando genéricamente de cuál es la situación en general. Si vos te pones a pensar o te pones a hacer los datos globales sobre este tema, cuando tomás el 20% más pobre, se dice que el 20,1% de la población es pobre. Cuando tomás el 20% más pobre, el quintil más pobre, en general lo que estamos viendo es que 72% del ingreso sigue proviniendo de ingresos laborales. Y esa para mí es la mejor noticia. Podemos acompañar con una placa para desglosar justamente estos datos, Manuel. Le pido a los compañeros la placa número 8, por favor, donde vamos a ver y hacer un zoom, de hecho, sobre esto que estaba mencionando Manuel con respecto a las fuentes de ingreso y donde los ingresos laborales terminan siendo el mayor porcentaje de los ingresos de las familias. Ahí tenemos justamente Manuel. Claro. Todavía no están, ahí están en televisión la placa. Lo que podemos ver es, fíjense, el 20% más pobre habla de un 72% por ciento de ingresos laborales. Y está hablando de un ingreso, los tres programas grandes que tiene el gobierno, el de Tecoponá, que aporta 2%, el de adultos mayores, que aporta 6,6%, y el de almuerzo o cena, que aporta 4,3% a esos ingresos totales, ¿verdad? Para que tengamos una idea, más o menos, estamos hablando de que ese 20% más pobre tiene un promedio de ingreso familiar disponible de 1.800.000 guaraníes. Le pedimos la placa número 9 a los compañeros también, por favor, para acompañar esto de los números así. Ahí tenemos justamente. Esos 1.800.000 guaraníes, fíjense que lo nuevo dentro de esto es lo que es el ingreso por almuerzo o cena en valores globales, ¿verdad? Sí, Cuando tomamos el ingreso por almuerzo o cena, que alcanza 478.000 guaraníes, en realidad nos da un valor de más o menos 22.000 guaraníes por persona. Esto es persona, ¿verdad? No es familia. Y acá hay una cuestión que es importante. Las familias paraguayas están más o menos en una población, tienen alrededor de 4 miembros en general. Vamos a suponer que sean el padre, la madre en promedio, ¿verdad? Sí. El padre, la madre y 2 hijos, ¿verdad? Esto quiere decir que se está hablando más o menos de que, como estos son valores promediados,
Esto tendríamos que multiplicar por 4, sería 88.000 guaraníes, pero los adultos no reciben este pago, reciben solamente los niños. Es cierto. ¿Verdad? Entonces tendríamos que dividir otra vez este valor solamente entre dos, ¿verdad? 88.000 dividido 2, sí. O sea, sería 44.000 guaraníes en total que se generan por día. A mí hay algo que me llama la atención ahí, que yo estuve mirando los costos de los almuerzos escolares y los precios a los cuales salió el almuerzo escolar son de 16.000 guaraníes. Acá estamos hablando de 44.000 guaraníes. Ya el 22.000 es un número elevado, ¿verdad? Y hoy estamos hablando, no encontré por lo menos, no busqué, por lo menos todavía no encontré cuántos son los niños que están siendo alimentados con este programa. Lo mismo ocurre con el programa Adultos Mayores. Exactamente la misma situación. El programa Adultos Mayores es un programa que le da un cuarto de salario mínimo. Si mal no recuerdo, estamos en 2.870.000, ¿verdad? Sí. En términos de salario mínimo. Lo cual quiere decir que son más o menos 700.000 guaraníes. Y fíjate en el número, nuevamente, en el número que se da en este caso, donde tenemos un ingreso por adultos mayores de 764.000 guaraníes. Esos 764.000 guaraníes, que sería un cuarto de salario mínimo más o menos, se le asigna a todos el 20% más pobre, pero el 20% más pobre no son todos adultos mayores. Sí. Con la pirámide poblacional que tiene Paraguay, donde nosotros permanentemente estamos recalcando que alrededor del 60% de la población tiene menos de 40 años o de 35 años. Entonces estamos hablando estamos hablando de que estos adultos mayores en general no podrían aportar tanto, tendrían que aportar un valor bastante menor. El número que tiene el caso de Tecopora es un caso también llamativo. Nosotros estamos hablando de alrededor de 200, si mal no recuerdo, 280.000 guaraníes el aporte de Tecopora, más o menos. Podemos confirmar eso después. Y lo que vemos es que también parecería ser que todos el 20% más pobre recibe Tecopora, pero no solamente eso. Se recibe Tecopora, el 80% de la población paraguaya recibe Tecopora según este cuadro, ¿verdad? Sí. Fíjense que el 20% más pobre y los 20% siguientes, excluyendo solamente el 20% más rico, reciben Tecopora. Y el 100% de la población paraguaya recibe adultos mayores, que es para aquellos no jubilados pobres únicamente, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo con que el almuerzo o cena recibe el 100% de los niños en general. Podemos ver que esa es una situación. Entonces, son estas dudas, creo yo, las que surgen a partir de esto. Además, el presidente decía que en el discurso que escuchamos que 270.000 personas salieron de la pobreza. Y acá hay dos problemas. El primer problema es que entre el año pasado y este año, en realidad no son 270.000 personas que salieron de la pobreza, son exactamente 141.847. No podemos tomar, no existen por lo menos publicados en el Instituto Nacional de Estadística cuál es la cantidad de gente que salió de la pobreza desde el año 2022. ¿Por qué? Porque fíjense que la población del país en el año 2022 todavía no se había publicado el censo, ¿verdad? No.
era 7.350.038. La población del año pasado, considerada, es 5.871.854. Hay una diferencia de 1.400.000 personas menos. Pero además, por ejemplo, en el caso del 2022 no se incluía a los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, que tampoco se incluyen en el 2023 y en el 2024. Pero fíjense que en el 2024 no incluye a los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, a las comunidades indígenas y viviendas colectivas, ni a los trabajadores domésticos sin retiro. Los más pobres de los pobres son las comunidades indígenas en general. Entonces, si no incluís a las comunidades indígenas, que sí se incluyeron, o que tampoco se incluyeron el año pasado, pero que sí se incluyeron, por lo menos no hay ninguna alusión de que no se haya incluido en el año 2022, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos, mirando los datos públicos, encuentro estas inconsistencias en la publicación que hacen que no sea comparable, que hacen que cuando el presidente sale y dice 270.000 personas, vos no puedas encontrar ese número en ningún lado para certificar si es cierto lo que está diciendo el presidente. Y entonces tengas que poner en duda ese valor, ¿verdad? Además hay otro tema que es importante. Él está diciendo durante mi gobierno, ¿verdad? Sí. Si está usando un dato que tal vez nosotros no conozcamos, que sea un dato que todavía no se publicó, si está usando datos del 2023, él fue presidente desde el 15 de agosto del 2023. En otras palabras, más o menos alrededor de un tercio del año. Sí. Entonces, pero él está comparando los datos del año 2022, donde 2/3 del año fue Mario Abdo el presidente, ¿verdad? Entonces, no puede comparar, en realidad lo que debería comparar es lo que obtuvo como resultado en el 2023 y 2024, y ahí tal vez asumir ese valor. Hay otra cosa que también a mí me llama bastante la atención, que es lo siguiente, ¿verdad? Y esto, acá hay un tema teórico que es importante de tenerlo en cuenta. Si nosotros tenemos una población pobre de 1.180.000, que es lo que dice acá que tenemos, lo que dice el Instituto de Estadísticas que tenemos en general. Y tenemos una línea de pobreza, y voy a usar la línea de pobreza total urbana nomás, Sí. como herramienta. Nosotros podríamos hacer lo siguiente: repartir esa plata de la pobreza total. Repartir esa plata de la pobreza total, y en Paraguay no habría ningún pobre. No sé si queda claro eso que estoy diciendo, ¿verdad? Y no es mucha plata. Son 133 millones de dólares nomás por mes. Pero en realidad, ese el límite de la pobreza está en 897.000 guaraníes. En realidad, vos tenés gente que posiblemente está en cero y gente que posiblemente está en 897.000. Podés dividir este valor entre dos y necesitas 66 millones de dólares en total, ¿verdad? 66 millones de dólares en total por 12, necesitas 800 millones de dólares. Con 800 millones de dólares en Paraguay no existe, y el número es menor que este, porque Sí. yo tomé el número más alto que todo, de todo, Que es la urbana. que es el de la pobreza total urbana. Sí. Si tomamos, si vamos prorrateando esto, este número va a estar por los 500 millones de dólares. Tenemos que recordar algunas cosas. Primer punto:
Esto es una falacia, ¿verdad? Sí. Esto que estoy diciendo, esta es la crítica que hay al sistema de medición de pobreza, que es una crítica que está en toda la literatura. Este es el sistema, este es el sistema que se utiliza en todo el mundo para esto, ¿verdad? Es una cuestión que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero nosotros con 500 millones de dólares podríamos salir de la pobreza. Hoy estamos tirando 300 millones de dólares con los problemas de la caja fiscal nomás. Es cierto. ¿Verdad? Entonces podríamos solucionar una parte muy grande de los problemas e identificar y darle esa plata a cada uno, ¿verdad? Lo cual te dice, no van a dejar de ser pobres igual en muchos casos, porque van a haber bienes que le van a faltar, bienes que no van a tener. Por eso también se hace una medición de pobreza no monetaria, ¿verdad?, que complementa esta medición que se tiene. Pero yo, por lo menos, estoy encontrando esas inconsistencias que a mí me parecen preocupantes, porque creo que en algún momento dado se puede perder credibilidad sobre estos datos. Y perder credibilidad sobre estos datos puede ser una situación bastante complicada, ¿verdad?